también. Y bueno, definitivamente que estamos hoy aquí porque el domingo es el Día de las Mujeres, 8 de marzo. Mi nombre es Amarilis Pagan Jiménez, soy directora ejecutiva del Proyecto Matria. Hoy me acompaña Valerie Miranda, que es una de nuestras manejadoras de casos. Y estamos aquí en Librería Libros AC, que son nuestros anfitriones y anfitrionas hoy. Fueron quienes nos invitaron a hacer esta actividad conmemorativa del 8 de marzo. Me acompañan también la gente del Proyecto Matria. Tenemos aquí a Nelson, María del Rosario, Margara, de nuestra junta está Lily Bird. Tenemos aquí 3 de nuestras 9 estudiantes de práctica sentadas aquí en primera fila. Por allá detrás está Enid, está Eric, que es un integrante nuevo, José Galarza, Jorge está por ahí moviéndose, 2 estudiantes más que tenemos en la última fila. No se me quedó nadie, ¿verdad? Soraya viene por ahí, ya mismito. Y bueno, Tamara salió también. Bueno, pues la actividad de hoy nosotras quisimos hacerla distinta y el título es Ni solas ni desvalidas, mujeres en lucha. ¿Por qué? Porque bueno, realmente las mujeres para sobrevivir la humanidad hemos tenido que trabajar, unirnos, ser creativas, buscar cómo sobreponernos a la violencia y salir de esos espacios donde nos han querido encajonar con el paso del tiempo. Y antes de la presentación yo les distribuí unas tarjetitas, algunas tienen fotos y algunas tienen texto. No son tantas, hay muchas más mujeres en la historia de Puerto Rico, esto es como una provocación. Y quisiera ver quién es la voluntaria que quiere sacar su tarjeta con texto y leer el nombre y la descripción de esa mujer que tiene en la tarjeta, y la que tenga la foto, decir, esta es la foto de ella. Y van a notar que hay algunas que son tremendas jevas. Porque uno está acostumbrado a pensar que en la historia de las mujeres, las que son del siglo XIX o del siglo XX, son como viejitas, pero no, fueron mujeres jóvenes que lucharon y que eran hermosas siendo como fueran en su época, y eso también hay que mirarlo y reconocerlo porque eso nos da ánimo a las que estamos en distintas etapas de nuestras vidas todavía luchando por los derechos de otras mujeres. Así que ¿quién es la voluntaria que quiere leer su primer texto? Allá detrás. ¿Digo el nombre o digo el texto? Dices el nombre y el texto. Sila María Calderón, en el año 2000, luego de servir como secretaria de Estado y alcaldesa de San Juan, se convirtió en la primera mujer en ser elegida gobernadora de Puerto Rico. ¿Quién tiene la foto de Sila? Muy bien. Eso fue en la campaña de Sila. Está pequeña, ¿la puedes pasar para que la vean después? ¿Como gobernadora? Como gobernadora. Está a caballo. Sí. ¿Quién quiere leer otra tarjeta? Lily Bird. Blanca Canales, trabajadora social y prensa política de Jayuya, Puerto Rico. Pionera del trabajo social en Puerto Rico y líder boricua del Partido Nacionalista de Puerto Rico, que pudo haber sido la primera mujer en dirigir una revuelta contra los Estados Unidos al liderar la revuelta de 1950. ¿Quién tiene a Blanca Canales? Vamos a ver, miren sus fotos, a ver. Se les va a hacer difícil porque la foto es de una mujer joven. No es la foto clásica de Blanca Canales con un arma en las manos. Esa es Blanca Canales. Enséñala para que la vean. Bellísima. ¿Verdad? Oye, perdona que te interrumpa. Yo no he visto ningún texto dedicado completo a Blanca Canales. ¿Usted sabe de alguno? Porque sí he visto algunos escritos, pero un texto completo sobre ella. Un estudio investigativo completo, tipo Una libro. biografía completa, no un pedacito ni 2 páginas, sino un libro completo de ella. Yo no la he visto, pero no me atrevo a decir que no exista. Probablemente en la biblioteca de la UPR, en la Escuela de Trabajo Social, haya alguna tesis dedicada a ella. Sí, porque era trabajadora social. Pues vieron qué hermosa es Blanca Canales. Las que tienen las tarjetas con las fotos la pueden pasar para que las demás puedan ver las fotos si quieren. Otro texto por aquí, ¿quién era? Ok. Julia de Burgos es autora de una obra poética que resalta el valor de la mujer puertorriqueña, los obstáculos que tenemos que sobrellevar y la importancia de tomar control de nuestra vida. Su obra más conocida es Johnny Ruta, aunque hay que reconocer que muchas otras obras de ella han sido ampliamente difundidas y utilizadas en espacios políticos. ¿Quién en Puerto Rico, feminista, no sabe quién es Julia de Burgos o ha leído un poema, verdad? La hemos recitado. ¿Quién tiene la foto? Allá.
Y ahora en febrero fue su cumpleaños. Ciertamente. Mi poema favorito de Julia es uno que se llama Himno de Sangre a Trujillo. Búsquenlo, porque cuando una lee ese poema es como si fuera una maldición, pero una maldición tan poética y bellamente escrita que da gusto leerla. Ella se encajonaba con el río Grande y ahí se quedó. Sin embargo, tiene belleza. ¿Quién tiene otro texto que quiera compartir? Ok, para acá primero. Luisa Capetillo, escritora, periodista, feminista y activista. En el año 1907 publicó su primer libro, Ensayos Libertarios, donde expuso sus ideales políticos y sociales. Conocida como primera mujer en usar pantalones en 1880 y fue encarcelada por llevar traje de hombre. Luchó por el voto y la igualdad de oportunidades para las mujeres, mejores condiciones de trabajo para los obreros y el derecho a la huelga. ¿Quién tiene a Luisa Capetillo? Ella. Muy bien, enséñala para que la vean. No es la foto típica de Julia, ¿verdad? Normalmente vemos la foto con el pantalón y los bombachos y el sombrero. Esa es otra foto de ella. Por acá, tú querías leer uno. Así que tengo a Lola Rodríguez de Tío, 1823, periodista, poeta, defensora de la independencia de la isla y figura importante en la historia literaria, revolucionaria y feminista de Puerto Rico. Lola Rodríguez de Tío dejó marcado tanto sus poemas como sus acciones el amor incondicional por su padre y escribió la pequeña revolución. Ahí está Lola Rodríguez de Tío. Para aquellas y aquellos que creemos en la independencia, saben que cada vez que se canta el himno revolucionario y se alza el puño, estamos cantando un poema de Lola Rodríguez. La cortaron, porque yo la he leído después y es enorme. Es larguísima, La cortaron se canta menos. nada más. Sí. ¿Queda algún texto sin leer? Ok. Nilita Vientos Gastón, 1903, fue la primera mujer en desempeñarse como abogada en el Departamento de Justicia, donde llegó a ocupar el cargo de Procuradora General Auxiliar de Puerto Rico. Fue la primera mujer en presidir el Ateneo puertorriqueño y realizó esta encomienda teniendo siempre como norte difundir y enaltecer las letras y la cultura puertorriqueña. Colaboró en la prensa del país y extranjera. En el periódico El Mundo ejerció la crítica literaria a través de su columna semanal Índice Cultural, cuyo trabajo fue recopilado y publicado en 4 tomos. Fundó y dirigió la revista Asomante en 1945 y más tarde Sin Nombre en 1965. En 1965 consiguió que el Tribunal Superior de Puerto Rico determinara que todos los procesos judiciales en el país debían tramitarse en el idioma español. Eso es importante. Miren qué belleza de mujer. Porque la gente cuando piensa en Nilita piensa en una viejita. Pero ella era un personaje, porque Sí. ella vivía en la calle Loíza y ella salía a trabajar y guapo, y se ponía pamelas y todo el mundo estaba pendiente de cómo ella lucía. Era bella, bella. Tenía una voz gruesa cuando hablaba y tenía un carácter bien fuerte. Pero hay un chisme también, porque ella, Ya lo vamos a entrar en un chisme también. ella era novia de Juan Miguel de Grullón, que después conoció a Julia y ella dice que Julia se Ah, mira para allá. Otro texto que nos queda. Sí, Ana Roque Duprey, 1853, luchadora por la emancipación y los derechos de la mujer, una de las fundadoras del movimiento sufragista, educadora, periodista, escritora y científica. Considerada la fundadora del feminismo en Puerto Rico, creó la Liga Feminista Puertorriqueña en 1917, fungiendo como la primera presidenta. También fundó varios periódicos que propulsaron el progreso de la emancipación ideológica y política de la mujer. Tiene La Mujer, La Evolución y La Mujer del siglo XX, Álbum puertorriqueño y Heraldo de la Mujer. Roque fue miembro de honor de la Sociedad Astronómica de Francia. Su obra científica ha sido reconocida recientemente como una excepcional que supera la de los hombres de su época. ¿Quién tiene a Ana Roque? Ana Ana Roque de Duprey. Ahí está la foto, también joven, porque usualmente cuando se habla de ella nos ponen la foto de una viejita. Pero fue joven y trabajó toda la vida. Hay una publicación de ella de botánica que tuvimos que esperar ahora el siglo XXI a que la rescataran y dijeran, hizo mejores ilustraciones e investigaciones que los botánicos de su época. Tuvimos que esperar al siglo XXI. Y las mujeres que podemos ir a votar el día de hoy, podemos ir a votar por ella. Faltaba alguien más, ¿verdad? Por allí. Dolores Lebrón Sotomayor, mujer que dedicó su vida a la lucha por la independencia y la soberanía de Puerto Rico. Fue líder de un grupo de nacionalistas que ganó la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Una vez llegó a la Cámara Federal, Lolita exclamó, ¡Viva Puerto Rico libre! Y sacó la bandera no estrellada para luego disparar hacia el techo. Era la primera vez en la historia
tocó una al lado de la otra. Eso fue casi trampa. Y se cumplió ahora, el 1 de marzo. Cumplió 100 años. No, Lolita. Ah, lo del ataque. Pero sí estamos también en su centenario. Pues bueno, esas son algunas de las mujeres. Entonces las voy a dejar con Valerie para que hagamos el ejercicio de ver que otras mujeres ustedes pueden mencionar, porque a mí me parece importante nombrarlas. Yo escogí bien subjetivamente algunas, a lo mejor había otras que ustedes pensarían, ¿por qué no está en la tarjeta? Es que yo escogí las que a mí me gustaban, lo confieso. Pero entonces vamos a hacer ese ejercicio con Valerie. Y entonces, ¿se puede quedar con la que se lo quiere hacer? ¿Cuál es su nombre? Ginette. Vamos a empezar con usted. Saludos, mi nombre es Valerie. ¿Qué mujer usted entiende que no se haya mencionado que sea importante que la recalquemos en la historia de Puerto Rico? Te voy a decir de Clara Leal, que fue Mercedes Negrón, de Inés Mendoza, María Mendoza y de Irene Delano. ¿Qué me puede decir sobre cada una que fue su aportación como mujer puertorriqueña y usted entiende que la haya mencionado por esa razón? Bueno, doña Inés, lo más significativo para mí fue la defensa de la cultura puertorriqueña, principalmente el español en las escuelas. Eso le costó a ella que la votaron y le quitaron su licencia. Doña Clara Leal, que es Mercedes Negrón, ella fue poetisa. Y ella pues se puso un seudónimo que era Clara Leal y fue la que corrió nuestra poesía. Fue una de nuestras poesías los primeros años del siglo XX. Y doña Irene Delano, al no ser de aquí, cómo ella hizo suya la cultura puertorriqueña y cómo la plasmó, porque la mujer era brillante, ella dirigió la Libetco, ella grababa, ella pintaba, ella hacía películas, los carteles que habían antes, que eran de la educación, ella era parte de ellos. Y el problema no, la ventaja que ella tuvo que ella era directora en Libetco de un grupo de hombres, como ella se hizo respetar y se hizo valorizar con ese grupo de hombres que eran todos muy buenos, pero que ella era la única dentro de ellos. Gracias por su aportación. Es bien importante conocer sobre la historia de las mujeres puertorriqueñas. ¿Alguien más que desee aportar? ¿Alguien más que entienda que se deba de añadir alguna mujer puertorriqueña importante? ¿Por aquí? Yo no soy de acá. ¿No? Estoy aprendiendo. No soy de Puerto Rico, entonces no puedo nombrar. ¿De dónde? Venezuela. De Venezuela. ¿Puedes mencionar a una mujer? Bien, viene a mi mente Sonia Sgambati, que fue una congresista y que gracias a ella pudimos tener un código civil que antes a los hombres, por la mera presunción de adulterio de la mujer, iba a 30 años presa. Y los hombres, y para demostrar a los hombres, ellos solo iban 6 meses y solo si se cometía el acto en la propia vivienda. Y ella logró cambiar ese código civil y ahora, bueno, vamos presos todos 30 años igual. Pero, y no con la mera presunción de la mujer. O sea, que yo creo que eso fue bueno. Y a partir de allí empezaron la división de los bienes, que las mujeres pudieran decir, esto es mío, esta es mi propiedad, que tuvieran firma. Y eso te estoy hablando de principios del siglo pasado, o sea, que no hace ni 100 años de aquello, ¿no? El Código Civil en Puerto Rico hoy, de eso vamos a hablar ahorita, del Código Civil. Hay mujeres vivas que vale la pena mencionar. ¿Alguien más que desea aportar? Una mujer puertorriqueña que usted entienda que se va a mencionar y se va a resaltar por su labor o por su aportación a la sociedad puertorriqueña. Ella dice que no cuenta. La gente vale. Permiso. Vale, cabe mencionar, que no me acuerdo el año, pero Amari fue galardonada en el Colegio de Abogados y Abogadas con la medalla Milita Mendoza. Claro, mencionarlo. Claro que sí. Un aplauso. Por acá, Margara. Mira, yo quiero traer a la memoria de Adolfina Villanueva. Si yo puedo hablar así, gracias. Adolfina, y estaba buscando la información aquí del año, fue en el 1980. Y entonces Adolfina salió con un machete a enfrentar a la policía y la masacraron. Entonces ahora que estamos luchando con la vivienda,
que las mujeres están recordando de una manera visceral a Adolfina, pues yo creo que es importante rescatarla a la memoria. Sí, así que por Adolfina Villanueva estamos también aquí. Gracias, Mayara. Pues miren, yo quiero mencionar algunos nombres de mujeres que fallecieron recientemente o están vivas. Por ejemplo, tendríamos que mencionar a Berta González. Si existe la ley de violencia doméstica en Puerto Rico, es gracias a la gestión de Berta González, que fue la senadora que la impulsó. El libro de ella, mira, levantarlo. El libro de ella. Ella fue, pues ella fue quien impulsó la ley 54 y claro, tuvo el apoyo del movimiento feminista de Puerto Rico en 1989, pero ella luchó a brazo partido para que eso se aprobara. Este libro tiene la historia. El documental que produjo Proyecto Matria, que se llama El corazón del ator, habla también de esa historia y la hija de ella cuenta cómo fue ese proceso de aprobación y discusión de la ley 54. Mujeres que están vivas. Yo tengo que mencionar, porque está en mi corazón de manera especial, a María Dolores Fernó, que fue la primera procuradora de las mujeres, que se supone que está jubilada, pero miren, está en la Fundación de Mujeres que acaban de lanzar en Puerto Rico, está fundando el Observatorio de Género y Violencia de Género. Entonces, tenemos a María Dolores Fernó como una mujer que tenemos que tener en la mirilla, porque está viva y sigue haciendo un trabajo importante. Están también Josefina Pantoja, están las compañeras que fundaron Casa Protegida Julia de Burgos. Hay mujeres en todos los espacios que vale la pena que miremos porque trabajan con perspectiva de género y con una visión de equidad. Y son mujeres que están todavía entre nosotras trabajando y que, bueno, si queremos seguir acompañándonos y adelantando nuestra agenda, tenemos que saber quiénes son jugadoras, que no es que tengan que hacer todo ellas, lo hacemos entre todas, pero a veces son personas que nos inspiran. Entonces, Valerie, vamos a las décadas. Ok, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Esto es un conversatorio, esto es totalmente dinámico. Queremos que participen y vamos a ir atrás en el tiempo. Y vamos a ponernos en una posición, vamos a cerrar todos nuestros ojos un momentito, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a imaginarnos que estamos en la década de los 1930, estamos en la década de los 30. Y vamos a recordar si hay algo en ese archivo general sobre qué y qué pasó en ese momento con la historia de Puerto Rico relacionada con la mujer. Que en ese momento pudo ocurrir que haya cambiado la historia de los años entrantes en cuestión a la mujer puertorriqueña. Y comenzamos con la década de los 30. Podemos abrir nuestros ojos. La década de los 30, estamos aquí. El sufragio. Un poquito más alto. El sufragio. ¿Alguien por aquí sabe qué es el sufragio? La mujer en Puerto Rico tuvo el derecho a votar. Esto marca el paso importante en la historia de la mujer puertorriqueña. Eso nos visibiliza como civiles, con derecho, con equidad. No porque yo haya estado en los 30. Pero yo estudié esa época para mi tesis de maestría y en esa época estaba la Puerto Rico Reconstruction Administration. Entonces hay que destacar el trabajo extraordinario que hicieron las trabajadoras sociales. Las trabajadoras sociales iban a los pueblos más remotos de Puerto Rico, iban a caballo, en carreta, como sea, para poder dar un servicio. Así que a nombre de todas esas trabajadoras sociales, pues hay que ponerlas también ahí. Y añadiendo a lo que dice Margara, las trabajadoras sociales para ese tiempo eran multifacéticas. Ellas eran enfermeras, ellas eran maestras, ellas hacían todo lo que fuera necesario para ayudar a la comunidad en ese momento. Ellas trataban de que si no lo sabían, pues buscar a alguien que les enseñaran para poder brindar una educación popular a esa comunidad donde ellas estaban insertadas. Mujeres de ciudad que se mudaron al campo para poder estar de mano a mano con la ciudadanía. Ahora vamos para el 1970.
algo sexual. No digo algo sexual, anticonceptivo. Sexual, anticonceptivo. ¿Qué más? En la política, en las leyes, política pública. Código Civil de Puerto Rico. Sí, Roe versus Wade, 1973. Pero en Puerto Rico tuvimos en el 1976 las enmiendas al Código Civil que le dijeron al país: el hombre no es quien administra los bienes del hogar, los hombres y las mujeres coadministran los bienes del hogar. El hombre no es el que decide dónde vive la familia, el hombre y la mujer tienen que decidir dónde vive la familia. Y eso es un paso importante. Quienes no entiendan la historia de sus mamás o sus abuelas, de por qué se quedaron con un abuelo o un papá maltratante, si miramos el Código Civil entendemos por qué. Porque en ese momento un divorcio representaba llevar todas las de perder para una mujer. Así que los 70 marcó una diferencia en el Código Civil. Y ahorita vamos a volver a hablar del Código Civil, que es el tema importante hoy. ¿Y los 70? O sea, no estamos hablando de 50 años atrás. Estamos hablando de que eso fue otros días. Nuestros papás estaban vivos para los 70. Algunos. Muy bien. Empezó todo el rescate de terrenos en Puerto Rico y entonces se fundaron todas esas comunidades, Villa Justicia, Villa Libertad, el movimiento independentista estuvo ahí mano a mano, hubo una lucha bien fuerte en Vieques, así que hay que mencionar. Si quieren el libro, pues bien. En los 80. La década de los 80. No está directamente relacionado con la mujer, pero creo que sí, de muchas maneras se lo maravilla en el 78. ¿Lo podemos poner aquí? Porque no sé si ahora hubo 2 senadoras mujeres que decían que el premio les acordaba que lo querían como un hijo. Y se visibilizó el atropello policial que había en aquel entonces a Puerto Rico, que afectaba también directamente a las mujeres. En la década 80. Importante. Derecho. Organizaciones y legislación en los 80. La ley 54. Eso es sumamente importante para nuestra realidad. Además, en esa década, a principios de esa década y al final, se fundaron organizaciones que están cumpliendo 40 y 30 años en estos años. Por ejemplo, Casa Protegida Julia de Burgos, que fue el primer albergue en Puerto Rico y probablemente el primero en la zona del Caribe. Y Taller Salud, que acaba de cumplir 40 años, además de Casa Julia, y al final de los 80, en el 89, Coordinadora Paz para la Mujer, y en los 90 yo los puse ahí. No, pues no puse los 90. En el 90, Casa Pensamiento de Mujer del Centro en Ay Bonito. O sea que esa fue una década en la que no solamente se aprobó la Ley 54, sino que además organizaciones florecieron en ese momento para trabajar por la paz y la seguridad de las mujeres. Senadoras, Navarro, Sí, Brenda González, que la mencioné ahorita, la ley 54 es la de violencia doméstica. Ahora vamos para la década de los 2000. Ya yo estaba en el panorama. Sila María Calderón, primera gobernadora, mujer, electa, correcto. ¿Qué más podemos añadir en la década de los 2000 al 2010?
Se crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en Puerto Rico. Tenemos allá un cofundador, Margara, María del Rosario. ¿Y en el 70 no se puede poner el aborto? Sí, se puede poner. Éramos para el año 2010. ¿Dónde estaban ustedes en el 2010? Margara, ¿qué recuerdas del 2010 que tú entiendas que sea importante? Porque estamos viéndolo por décadas. Lo único que recuerdo en la debate económica, de discusión de hipoteca, pero el tema de las mujeres, ¿verdad? Fue que la educación no se dio. 2010. En el 2010 nombraron a Wanda Vázquez procuradora de las mujeres. Es que eso no es tan agradable. Eso no es agradable. Pero hay que mirarlo. Pero hay que mirarlo. Entonces, quisiera destacar. Yo puse intencionalmente esto aquí en un orden ascendente, porque si notan, la historia de las mujeres en Puerto Rico ha sido una historia en la que hemos ido básicamente escalando y adelantando derechos. Es como si dijéramos que acá arriba está ese estado de equidad, de paz, de seguridad al que todas aspiramos, y nos ha tomado más de un siglo ir subiendo esos escalones poco a poco. Primero fue el voto, después fue trabajar con el tema de la familia, luego fue garantizar nuestra paz y seguridad en los hogares y que se reconociera que no éramos un objeto maltratable por parte de nuestra pareja. Y luego en los 2000 fue un avance en el mundo político, y puse aquí el signo de dinero porque en esa década de los 2000 se comenzó a hablar de desarrollo económico y vivienda para las mujeres. A lo mejor pareciera como que un poco extraño y decir, adiós, pero eso es un tema que ahora se habla, de desarrollo económico, empresarismo, vivienda para las mujeres, pero en este proceso de décadas, las mujeres fueron poco a poco garantizando cosas que le iban dando estabilidad y que le permitían crear las bases para pasar al próximo nivel. Cuando trabajamos por el voto, garantizamos que se nos comenzara a tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en el país. De hecho, somos un objeto de marketing importante para los partidos al día de hoy. Lo que pasa es que ese poder no lo estamos usando adecuadamente todavía. Luego en los 70 fue garantizar el poder quedarnos con nuestros hijos, el poder tomar decisiones sobre nuestras vidas cotidianas. Y ya entre los 70 y los 80, los movimientos de mujeres dijeron, vamos por más. Vamos a garantizar que no nos asesinen, vamos a garantizar que haya un cambio de política pública, porque lo importante de la Ley 54 de violencia doméstica, que fue construida desde la solidaridad y desde el amor a otras mujeres, es que en ese momento se estableció como política pública del gobierno de Puerto Rico que la violencia doméstica no era un asunto privado, era un asunto público. Que lo que se hacía hasta ese momento de que se escuchaban los gritos de una mujer y los vecinos miraban para otro lado y decían, ese es un problema de pareja, un problema de matrimonio, el gobierno dijo a través de esa ley, no, eso no es un problema de pareja, es un problema tuyo que estás escuchando y sabes que está pasando. Es un problema de la policía, es un problema de los fiscales y de los tribunales. Claro, tomó tiempo, obligó a que se crearan servicios de apoyo, cambiar la mentalidad del país y de la gente que iba a implementar la ley. Pero en el 2000 se logró una mujer gobernadora, algo que parecía impensable, con todo lo que involucró una campaña política de una mujer en ese momento, las burlas, las dobles varas, cosas que seguimos viendo el día de hoy, pero que se lograron superar en ese momento. Yo no estoy pasando por alto las intersecciones y el privilegio que había en ese momento, ¿verdad? Si la María Calderón no era una mujer cualquiera, venía de una clase social particular, tenía unas conexiones particulares, pero no dejaba de ser mujer. Ella tuvo problemas dentro de su mismo partido. Claro,
como antes sabotearon a la hija de Muñoz Marín. Sí, el A mismo que Melo. la saboteó a Melo fue el que Sí. luchó contra él. Así que el proceso de lograr una mujer gobernadora trajo la Procuraduría de las Mujeres. Ese proyecto se aprobó en los primeros 100 días de la gobernación de Sila María Calderón y se aprobó luchando con la gente del propio Partido Popular porque no estaban muy contentos con la idea de que se aprobara esa oficina de la Procuradora y mucho más hubo que luchar para que confirmaran a María Dolores Fernó, que en las vistas públicas los fundamentalistas religiosos radicales se aglomeraban en las puertas de las vistas públicas agresivamente, objetando el nombramiento de ella como procuradora, además de que entonces había una ultraderecha estadista que le gritaba machetera cada vez que ella pasaba para las vistas públicas o entraba o salía. Así que eso se superó, se creó la oficina de la Procuradora de las Mujeres, pero en el 2008 tuvimos un evento negativo, las elecciones de 2008. ¿Qué recuerdan de esas elecciones? El Fortuñato, como le digo yo. Y Fortuño ganó las elecciones con una agenda fundamentalista religiosa. El discurso de Fortuño era un discurso en contra de la perspectiva de género en las escuelas públicas y además apoyado por una base religiosa que en sus iglesias le decía a los feligreses: voten por él porque es el que se va a oponer a la perspectiva de género. El tema de las mujeres fue central en las elecciones de 2008. Aunque quizás hubo gente que no se dio cuenta, sí fue una de las cosas que determinaron ese resultado de muchas maneras. En esa década entonces también fue la famosa Ley 7 del año 2009, que fue la que provocó el empleo, el desempleo, el despido de cerca de 30.000 empleadas y empleados públicos, y a nivel de empleados y empleadas públicas, cerca del 60% eran mujeres. Así que eso fue un impacto directo a la economía de las mujeres en este país, muchas de ellas jefas de familia. El 60% de las familias lideradas por mujeres en Puerto Rico viven bajo la línea de pobreza. Curiosidad que tengo, ¿en qué década fue que pudimos nosotros adquirir una vivienda sin tener que estar casadas? Eso era otro de los enganches que nos ponían, digamos. Eso lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que aunque no había una prohibición desde acá, no la había, nunca la ha habido. En términos de las regulaciones bancarias se consideraba que una mujer que no estaba casada o vivía sola no tenía como que el carácter, ¿verdad? O los recursos para poder tener una hipoteca. Todavía hoy en día pasa y discrimen en esa área. Aún teniendo preparación, teniendo la solvencia económica, antes decían que no. Entonces, bueno, pues el año 2010 al presente, 2016, Junta de Control Fiscal. Amarili, 2013, la ley. Ah, los derechos LGBT. Eso es importante. Qué bueno que lo mencionas, por favor, se me olvida. En el 2011 hubo una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que no fue una decisión, fue una sentencia, no fue una opinión. Cuando es sentencia no sienta precedente, pero igual chava, porque se queda ahí en el récord jurídico, en el que se decidió que la ley 54 no protegía a una mujer en un caso particular porque estaba en una relación adúltera. Esa decisión fue de 2011. Y ya antes, en el año 2003, había habido sí una opinión del Tribunal Supremo que sentó precedente que decía que la ley 54 de violencia doméstica no aplicaba a parejas del mismo sexo. Así que en el 2013 se radicaron simultáneamente dos proyectos importantes. El proyecto de la Cámara 488, que decía que la ley 54 aplicaba a toda persona independientemente de orientación sexual, identidad de género o estado civil, así que protegía todo lo que el Tribunal Supremo desprotegió, y el proyecto del Senado 238, que esas son ahora la ley 22 y 23 del año 2013, que prohibía el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo. El proyecto original era más amplio, pero lo machetearon, incluía vivienda, incluía educación, incluía otras áreas, se quedó con el área de empleo. Ambos proyectos son importantísimos para las mujeres porque mujeres somos todas, aunque seamos trans, aunque seamos lesbianas. Y esos proyectos le dieron protección a todas las mujeres, bueno, y a las comunidades LGBT, porque si somos feministas y apostamos a los derechos humanos, es a los derechos humanos de todas y de todos, ¿verdad? No de unas sí y otras no. De hecho, en las negociaciones del proyecto
98, a las activistas y a los activistas se nos llegó a ofrecer en un momento dado, bueno, dejen fuera a las trans y se apruebe el proyecto, porque el escollo era el tema de la identidad de género. Y el movimiento o el grupo con el que yo estaba, que era el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, contestó, si las trans no vamos a negociar nada, que las dejen fuera. Mejor no prueben nada, porque ahora no hay nada, pues tendríamos nada, pero si lo aprobábamos sin las personas trans, sabíamos que iban a pasar décadas antes de que hubiera otro proyecto que les incluyera. Y era cierto, porque miren lo que ha venido después, terrible, ¿verdad? Y bueno, pues en el 2016 la Junta de Control Fiscal, Ricardo Rosselló, Trump en Estados Unidos, y movimientos que se organizan y se reorganizan en torno a temas de las mujeres con el reclamo más reciente, que es la declaración de estado de emergencia. Y de eso entonces, de esta última década, es que yo creo que deberíamos hablar el resto de la presentación, porque estamos en año eleccionario y tenemos un código civil que se pretende aprobar el miércoles que viene. Tenemos partidos emergentes, tenemos partidos como el Partido Independentista, que tradicionalmente tiene plataformas adecuadas para las mujeres, pero tenemos un Partido Popular que es ambivalente, un Partido Nuevo Progresista que es claramente anti-mujeres y anti-comunidades LGBT. Así que, ¿qué les parece si dedicamos entonces? ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Qué hora es? Las 8. Las 8. Pues nos queda como media hora para hablar de eso. Y a mí me gustaría que esta parte la pudiéramos conversar interactivamente, porque nosotras queríamos venir a hablar, pero no solamente hablar, queríamos venir a escuchar y ver cómo ustedes ven este panorama y qué cosas se le ocurren. Yo le voy a hacer como un resumen de cómo nosotras lo estamos viendo. Y desde ahí entonces podemos partir y analizar en grupo, juntar cabezas y ver qué podemos sacar en claro hoy de aquí. Cosas que nos podemos llevar para nuestros espacios o que nos permitan unirnos a espacios que ya existan de lucha. Por ejemplo, la declaración de estado de emergencia. Algunas y algunos de ustedes saben que Matria, junto a Kilómetro Cero, el semestre pasado en noviembre publicó un informe sobre los feminicidios en Puerto Rico. Me debí traer copia, que me quedaron. Bueno, ese informe sobre feminicidios en Puerto Rico estudió cómo el gobierno llevaba las estadísticas de feminicidios entre los años 2014 al 2018. Hallazgos importantes. Las estadísticas de las distintas agencias no cuadran, no coinciden. El Departamento de Justicia tiene unos números, la policía tiene otros, registro demográfico, o sea, un desastre. La categoría de feminicidio no existe para el gobierno de Puerto Rico. Así que como no existe, no lo reconocen, no está en las políticas públicas, no está en la legislación y no hay medidas para prevenirlo. Cuando se les habla de feminicidios, piensan que se está hablando de violencia doméstica exclusivamente y están dejando fuera otros casos de asesinatos de mujeres por razón de su género. Eso es uno de los hallazgos importantes. Otro hallazgo: hay años en que el número de muertes reportadas de mujeres por la policía se diferencia de la base de datos que levantaron nuestras investigadoras e investigadores en hasta un 26%, por debajo de lo que nosotras tenemos registrado. ¿De dónde sacamos los números? Bueno, pues hay una compañera que es trabajadora social, que se llama Carmen Castelló, que tiene una cuenta en Facebook que se llama Seguimiento de Casos, que les invito a seguirla, y Carmen Castelló monitorea a través de los medios de comunicación todos los casos de asesinatos de mujeres. ¿Qué hicimos nosotras? Usamos la base de datos de Carmen Castelló, con su permiso, por supuesto, y colaboración, y fuimos al registro demográfico y a otras fuentes de gobierno a ver qué había pasado con esos casos. Bueno, pues la policía no los había terminado de clasificar y en algunos casos en el acta de defunción decía muerte imprecisa, causa de muerte imprecisa. Aunque en el periódico decía la asesinaron, le metieron 3 balazos, fue una puñalada, para fines del gobierno era causa de muerte imprecisa. Esa diferencia es importante porque si el gobierno no puede ver la magnitud de un problema, no puede trabajar en política pública para contrarrestarlo. No tiene elementos científicos ni racionales para tomar decisiones. Aparte de ese informe de feminicidio,
Matria y otras organizaciones feministas han estado trabajando el tema de la separación de Iglesia y Estado. ¿Por qué hemos estado trabajando ese tema? Porque, bueno, la ideología religiosa que estaba en el Código Civil, que heredamos nosotras y nosotros de España, que vino también a través de Francia, que es una herencia colonial en Puerto Rico, esa base ideológica es una base religiosa, católica, tradicional. Y desde esa base era que se veía al hombre como cabeza del hogar. Pues el Código Civil todavía tenía cositas que hay que mejorar, hay cosas que hay que mejorar. Pero tanto el tema del aborto como temas relacionados con matrimonio en parejas del mismo sexo y otros asuntos relacionados con las mujeres que existen en nuestra legislación al día de hoy, han sido protegidos e impulsados por ese sector fundamentalista religioso que se opone a todo lo que suene a equidad o a perspectiva de género. En el año 2006, en Puerto Rico, se aprobó una ley que le decía a las escuelas públicas: hay que trabajar una educación para la equidad. 2006. Estamos en el 2020. En el 2008, que fue el año del Fortuñato, meses antes de las elecciones, se aprobó una carta circular que le decía a las escuelas públicas: vamos a implementar un currículo con perspectiva de género. Ganó Fortuño, se detuvo el proceso. Ahí era que puedes escoger el uniforme que tú querías llevar según. No, eso fue en 2016. Cuando García Padilla ganó las elecciones en 2012 y se aprobaron estas leyes, pues ¿qué dijimos las feministas y los grupos LGBT? Es momento de aprovechar e impulsar lo que podamos impulsar. No porque García Padilla fuera la persona más simpática para nosotras y nosotros. Cuando él juramentó como gobernador, un sacerdote católico lo ungió allí frente al Capitolio. Yo lo vi con estos ojitos porque yo fui a esa toma de posesión. Así que no es que él fuera el más progresista, pero por lo menos tuvo la capacidad de ceder unos espacios de avance para los derechos y se emitió nuevamente la Carta Circular de Educación para la Equidad en 2015, tarde, si consideramos que ya en 2016 eran elecciones, y además de esa carta vino una carta que reconocía que las estudiantes y los estudiantes trans podían expresar su identidad de género en las escuelas públicas, no solamente con los uniformes, sino con el nombre que utilizaran. Y él no hizo también, o la legislación de él no estaba también de los matrimonios del mismo sexo. No, eso fue una decisión del Tribunal Supremo Federal. Pero él En Puerto Rico. él como que avaló, no se opuso. Lo que pasa es que en Puerto Rico había un caso, parejas del mismo sexo, que es el tema que ella me está preguntando aquí. En Puerto Rico el Código Civil todavía no las reconoce, el Código Civil vigente, pero había habido un caso radicado en la Corte Federal contra el gobierno de Puerto Rico exigiendo que se reconociera el matrimonio en parejas del mismo sexo, y el gobierno de Puerto Rico se opuso a esa demanda. Lo que pasa es que en marzo del 2015 él dio las instrucciones de que se retirara la oposición del gobierno de Puerto Rico a esa demanda, es decir, que se allanaban a que sí existieran parejas del mismo sexo aquí. Ese fue el de Adaconda, el caso de Adaconda. Adaconda y otro grupo. Pero antes de que eso entrara en vigencia o se solucionara finalmente, en junio de 2015 el Tribunal Supremo Federal, en un caso llamado Obergefell, decidió que no se podían prohibir los matrimonios de parejas del mismo sexo, y desde ese momento es que en Puerto Rico se hizo legal ese matrimonio. Pero el Código Civil todavía no ha sido enmendado. Pudieron haberlo enmendado los populares antes de las elecciones, no lo hicieron. Decidieron dejar el Código Civil como estaba. En todas esas instancias hemos tenido manifestaciones masivas de grupos religiosos oponiéndose a todo. Y ahora, del 2017 hacia acá, con Ricardo Rosselló y ahora con Wanda Vázquez, ha habido varios proyectos de ley que hemos tenido que detener. El de libertad religiosa, el proyecto del aborto que radicó Naida Venegas, que yo no le llamo senadora, yo digo que es la pastora Naida Venegas, porque eso es lo que ella es, senadora no es. Y ahora estamos trabajando con un código civil que básicamente trata de poner trabas a estos derechos adquiridos. ¿Por qué digo que trata? Porque cuando habla de matrimonio no prohíbe el matrimonio en parejas del mismo sexo, pero tampoco lo reconoce. Y si en el Tribunal Supremo Federal hay un cambio en una decisión, acá tienen la excusa perfecta para dejar fuera esas parejas. En cuanto al tema del aborto, les reconocen derechos a no nacidos.
reconocerle derechos al no nacido es ponerle trabas al derecho al aborto de las mujeres. Es decir, perdieron con los otros proyectos de ley, pero como no se rinden, siempre tienen una sirvienta del machismo que le hace el trabajo, y la sirvienta de esta cuatrienio es María Milagros Charbonnier. Naida Venegas en el Senado, María Milagros Charbonnier en la Cámara, y bueno, hay unas cuantas más en el Senado que quizás no destacan tanto como Itzamar Peña, que son las que le hacen el coro al machismo en nuestro país. Y yo creo que entonces aquí quizás deberíamos preguntarnos, mirando esta historia de las mujeres y cómo hemos sido solidarios y nos hemos acompañado, y cómo siempre están las que le sirven al machismo. Otra forma de servirle al machismo es servirle al capital. Pues el espejo de eso, que es lo que nosotras aspiraríamos, ¿qué características ustedes entienden que debería tener una mujer que pueda ayudar a adelantar esta agenda? Y no quiero que lo piensen como algo grande, porque yo no lo estoy preguntando aquí qué característica debe tener una mujer para ser gobernadora de Puerto Rico. No, es qué mujeres nosotras podemos mirar y decir, oye, son espejos de la equidad, ¿verdad? Son espejos de la lucha. Son mujeres que nosotras podemos saber que van a tomar decisiones buenas para ellas, pero también para las demás y para las que vienen. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de eso? Bueno, a mí no se me ocurre una mujer en específico, pero sí la cualidad que yo entiendo que debe de tener una mujer, que yo entienda que represente, el liderazgo. Es poder pararse en lugares al frente de hombres que le digan que no puede, a personas superiores a ella, que no tenga miedo, que por sus características físicas o por cómo esa persona se vista o se perciba no tiene nada que ver con el conocimiento y el manejo que esa persona puede tener de liderar, así sea una actividad, así sea un movimiento, así sea una política, así sea una política pública o política social. Eso yo entiendo que es una de las cualidades que una mujer que represente pues, debe tener. Y de las que tenemos ahora, porque estamos en año eleccionario, ¿cuál de las que tenemos en el panorama de cualquier partido pudiesen acercarse a eso para nosotros votar entonces por candidatura? ¿Cuál sería? Yo soy de las que voto porque primero digamos qué características buscamos y después le pongamos nombre. Porque en el momento que le ponemos nombre, pues nos convertimos en un ente subjetivo analizando. Yo tengo compañeras que están en papeleta, que quiero muchísimo, eso no quiere decir que voy a votar por ellas. Porque yo tengo mi lista de lo que yo estoy buscando en una candidata, ¿verdad? Entonces yo pienso que es importante que tengamos la lista de lo que estamos buscando y después pensemos, ok, ¿quién cumple con lo que aparece en esta lista? O por lo menos con la mayoría de los puntos que están en la lista. Valerie dijo que sea valiente. Y liderazgo crítico, porque... Yo diría que tuviera empatía y fuera solidaria. No, liderazgo, solidaridad, valentía. Conocimiento de leyes. Honestidad. Y con la honestidad, yo me voy con la integridad. ¿Cuál es la diferencia? Pues que vive la palabra, la pone en acción, no vende la palabra, no se acomoda. Casi siempre la integridad requiere porque te cuesta. Te cuesta amistades, te cuesta posiciones. Como que haga lazos, alianzas también. Y posiblemente el elemento de autoevaluación, porque no siempre vamos a tener la capacidad de reconocer en el momento las cosas que verdaderamente pues, debemos de tomar en consideración. Aún así, pues tenemos que tener esa humildad y ese autorreconocimiento para estar listos a seguir. ¿Te complacería la palabra introspección para recoger lo que estás diciendo? Independencia de criterios. Segura de sí misma.
diferentes comunidades de interés, Exacto, comunidades sí. Una invisibilizadas. diplomática. Con flexibilidad de pensamiento, flexibilidad. que no es malo tener pensamiento flexible, ¿verdad? Que viene acompañado de integridad. ¿Me siguen? Sí. Es como ver un poco más, no solamente centrarme en lo que yo pienso. Que se ve escuchando tan solo hablar. Sí, porque el que se las cree que sabe todo no sabe nada. No, ahí te colgaste cuando yo te lo sabes todo. ¿Qué más? Una buena lista, podemos poner más cosas. ¿Qué? Atea. Que sea Sí, hombre, porque yo en verdad estoy cansada de estar viendo políticos yendo a que los unjan y que les recen encima, como, o sea, me parece una falta de respeto tan grande, porque si por ejemplo, si yo decido hacer eso y yo soy de la religión yoruba y pego a que me echen caracoles, entonces yo tengo el demonio. Pero como es una cuestión, o sea, me parece que es favorecer a un sector de la población, precisamente como especifica nuestra Constitución, que no debe pasar. Fue con Rosselló padre, que era evangélico, era católico. Por eso. Pero que sea más laica. Pero Laica sabes que que cuando ella yo puede pensé tener su en creencia. independencia de criterio estaba pensando precisamente en los fanáticos religiosos. Porque una persona puede ser creyente, pero aún así saber que eso no va a regir la vida de ella misma ni la vida ajena. Y saber que cada cual puede creer en lo que sea, o sea, el que esté usando eso para, cada vez que mete la pata, el otro metió la pata en el chat y al otro día lo estaban bendiciendo, y me parece una super falta de respeto. Mira, porque pueden haber mujeres creyentes que abierta, como tú dijiste, abierto. Cuando yo lo dije por eso, pensando en eso, la independencia de criterio, tú puedes tener una formación de religión, pero puedes tener la habilidad de hacer los análisis y tomar decisiones sin basarte en los dogmas, aunque en tu casa tú hagas lo que tú Mira, te persigas de hecho, y te bañes en agua bendita. El trauma mío es mayor, porque yo estaba trabajando para la con Juanita Colombani durante el gobierno de Aníbal. Cuando Aníbal no sale, pues yo me quedé allí, porque como yo venía de la empresa privada y yo trabajo para el CEO que sea, ¿entiendes? Pero vino Y en el momento que este señor, que comenzó el Fortunio, en el momento, por ahí mismo, por la misma puerta, entraron a una de las oficinas más espectaculares, le pusieron escritorio nuevo, y allí era que estaba el cura ese, no era un cura, era un y todo había que llevarlo a donde él era el poder detrás del trono, literalmente, y eso es lo que yo no quiero ver. Entonces, lo que quizás la palabra es compromiso con un Estado laico, ¿verdad? Más suave. Hay unas compañeras que tienen colectivos religiosos que han estado apoyando todo lo que ha sido las objeciones al Código Civil, las objeciones al proyecto de libertad religiosa. Ellas practican sus religiones, tienen un colectivo interreligioso, hay musulmanas, hay protestantes, hay católicas, y es una belleza ver cómo ellas pueden tomar decisiones en consenso por el bien común y desde una perspectiva de género y derechos humanos. Así que el compromiso con un Estado laico es, yo creo que lo que recoge la preocupación de Rebeca. ¿Algo más? Podría ser la resiliencia, esa resiliencia. Yo diría que sea feminista, y parece obvio, pero a veces cuando no tienes formación en género, puedes tener muy buenas intenciones, pero no eres consciente de todos los condicionantes culturales, estructurales, que hacen que las cosas sean como son. Entonces, las respuestas que sacan desde el poder son las típicas, que refuerzan al final estereotipos de género, que supuestamente cambian, pero no terminan cambiando nada, porque no entienden todo el devenir histórico, estructural, que hace que estas cosas se den. Entonces, si no tienes formación en género, siempre estás
todavía hay esa percepción. Sí. Todo es feminista, lo que huele a hombre me sabe mal. Sería quizás no decir feminista inclusiva, sino saber nosotras que si hubiera una candidata que apoyamos que sea feminista, nos toca a nosotras educar a la gente para que la gente entienda que el feminismo, porque mira, yo he oído la barbaridad de gente diciendo el feminismo es lo mismo que el machismo, pero a la inversa. Sí, No, sí. el machismo mata, el feminismo libera. Yo creo que es la visión que se dio al principio de que cuando quitaron los sostenes, cuando los quemaba, cuando todo lo que decía el hombre me iba, era como la religión. Un ejemplo te pongo el de Malcolm X. Todo lo que fuera antinegro era malo, todo lo que fuera blanco pero que era malo. Y después él cambió su visión desde el musulmán. Esas son etapas que a veces ocurren también porque cuando tú has sido sujeto de violencia consistente y estructural, es normal que tus mecanismos de defensa te digan contraatacan. Así que eso lo podemos contextualizar. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que necesitamos personas comprometidas con un pensamiento y conocimiento feminista, porque de lo contrario, cuando tú te enfrentas al patriarcado se ha ido transformando con el paso de los años. Miren, yo he escuchado a César Vázquez hablando de equidad. El hombre de Puerto Rico con la familia, que ha perseguido a las comunidades LGBT, que se ha opuesto a todo, que fundó un partido para hacer lo que querían hacer desde Puerto Rico por la familia. Cuando estábamos hablando de la educación para la equidad en el 2015, él llegó a decir, no, nosotros no nos oponemos a la equidad entre hombres y mujeres. Entonces ahí distorsionaba. Parafrasea para que caiga en ese discurso. Decía, mira, esta gente, ¿por qué le están atacando? Si él está hablando de equidad, no es que él no estaba hablando de equidad, pero está usando las palabras, que se estaba apropiando de nuestro lenguaje. Pero si tú no estás bien clara y claro a nivel teórico y práctico de lo que eso significa, tú caes en la ronda y de momento le estás dando un beso a César Vázquez, que de poco está pegado candidato, ¿no? Será más. Algo más que se diga. A todo el ejercicio que hicimos al comienzo de la actividad, que vimos a todas esas mujeres, que tenían en común esas mujeres. Esas mujeres estaban fuera del tiempo, eran mujeres que eran unas visionarias. Entonces, yo pienso que esa cualidad de tener una visión mayor, porque nosotras y nosotros nos envolvemos, y sobre todo en este momento, en lo pequeño, en la política pequeña, en las cositas, y uno tiene que tener una visión del futuro, ¿verdad? Y una visión también universalista, porque Puerto Rico está en el punto también del planeta, entonces no nos podemos quedar ahí en lo pequeño. Así que esa mujer yo la veo visionaria. Recurta esa palabra. ¿Quién se apoya? Se oye bien. Sí, yo lo voy a escribir. De hecho, las mujeres visionarias que han hecho historia han tenido que enfrentar muchos ataques públicos durante sus vidas, ¿verdad? Luisa Capetillo, la misma Ana Roque, muchas de esas mujeres sufrieron el escarnio público por pensar diferente cuando realmente eran mujeres visionarias. No siempre la sociedad, ni siquiera la gente que es aliada entiende lo que está en la cabeza de una mujer visionaria. Así que esto, de nuevo, casi todo esto nos lleva siempre a la valentía, ¿verdad? Porque abrazar la libertad como una causa o la equidad como una causa requiere mucho valor. Pues se cae. Sí, cuando estás en una posición, por decirlo así, de poder y es la mujer, usualmente vemos que los medios atacan o sexualizan su cuerpo o siempre tienen que hablar de su vestimenta y de cómo estaba vestida, de cómo se percibía como persona, y ya nosotros estamos cansadas, como dije al principio, que se nos mire por quiénes somos, por el conocimiento que tenemos, por lo que transmitimos, por la valentía, no simplemente por lo que se ve desde afuera, sino darle más énfasis a lo que está aquí. Y a la historia, ¿verdad? A los hechos. ¿Qué más se le ocurre? O vamos cerrando la lista y pasamos a otra. Los requisitos son bien fuertes, bien alta la vara.
añadiendo a lo que tú dijiste, como el primer ejercicio, como esas mujeres nos inspiraran y en el día de hoy que han pasado 80 años, han pasado 50 años, todavía las mencionamos y todavía las vemos como un eje. Capaz de inspirar o de sembrar, ¿verdad? Para el futuro. ¿Ya? Yo creo que un compromiso ambiental. Compromiso con el ambiente. ¿Sabes ¿Sabes que yo lo ampliaría y diría un compromiso con los derechos humanos desde una mirada amplia? Porque el ambiente es algo que entra en los derechos humanos, ¿verdad? ¿Les parece? Cuando yo escucho a alguien a veces diciendo que abraza una causa particular, pero puede ignorar totalmente el sufrimiento de algún sector vulnerable, eso a mí siempre me da como una cosa de desconfianza tan grande. La lista dice educación, que no vi. Dice conocimiento. Dice conocimiento, ¿verdad? Sí, que tenga conocimiento. No, que esté educada. ¿A qué te refieres con educada? Vamos a ver. Educada, que haya leído más de dos. Más de Pablo Coelho, O más del horóscopo. Educada. Pero educada no tiene que ser un título. No tiene que ser un título absoluto, pero que tenga suficiente conocimiento para saber que el mundo no es lo que tiene, únicamente lo que tiene enfrente. Sí, la aspiración debería ser la sabiduría, pero la sabiduría a veces nos cuesta muchas décadas alcanzarla. Pero sí, pues educada, que tenga conocimiento y con suerte que las mujeres saben también. Margara. Yo creo que tiene que ser una loba. Explica por qué una loba, porque aquí no todo el mundo tiene ese contexto. Pues mira, estoy pensando en que esa mujer, el concepto de la loba viene por Clarissa Pinkola Estés. Y los lobos y las lobas son gregarias, son fieles. Y cuando aullamos, yo soy una loba, tengo mi tribu, mi clan, y cuando yo aullo, yo estoy pidiendo ayuda. Y entonces viene mi clan y me sostiene y me apoya. Yo creo que nosotras, que Amari es una de ellas, y lo puedo decir, ¿verdad? Y nosotras que estamos ahí al frente y nos agotamos, tú sabes, nos quemamos. Entonces yo creo que esa mujer tiene que tener esa conciencia del autocuidado, de saber aullar en su momento, de saber pedir esa ayuda, de buscar esas alianzas que se están señalando aquí, pero son unas alianzas de amor, de fraternidad, de solidaridad. Así que por eso es que digo ¿verdad? En ese sentido. Eso lo podemos recoger diciendo que sepas reconocer su vulnerabilidad y cuándo pedir ayuda. Sí, conexión con su autocuidado, con su intuición. Sí. ¿Qué opinan las demás? ¿Eso está dentro de introspección? Tiene que ver con introspección, pero es como un paso más allá de ese. Porque hay gente que hace introspección, pero se queda en la burbuja. Entonces, a veces